¡Epa, compadre! La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, Prepárense. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Apáguenlo. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien. ¿Tienen la canción? ¿La tienen? Esas son las cosas que no deben pasar. ¿La tienen? Ajá. ¿Pero la tienen? Se quedó pegado. Bien. Nada, se quedó pegado el audio. Bien, buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, vamos a hacer el programa de hoy con dos vertientes. Una es que hay mucho opositor en este momento que está, como dice Roy Chatterton, haciéndose pipí en la alfombra porque Trump, parece que es una sorpresa que el presidente norteamericano asista a una cumbre de las Américas, no sé. Yo que sepa, siempre ha asistido. De hecho, Trump viene a pasarle revista a su sigüí del clan, del gang de Lima. Pero hay mucha gente así como que anda medio sorprendida. Y Trump va para Lima y después se va y va a llegar a Colombia. Y está todo el mundo así como sorprendido, ¿no? Es normal que en una cumbre de las Américas asista el presidente de los Estados Unidos. Él es miembro de la Organización de Estados Americanos. Por cierto, organización tutelada por él. Tutelada por el gobierno norteamericano, por los que están detrás de él, ¿verdad? Pero ahí así como que está brincando todo el mundo. Andan en este momento derrochando así alegría porque viene Donald Trump. Muchos de los opositores, viene Donald Trump a la Cumbre de las Américas en Lima y luego va a pasar por Colombia a hablar con su amigo Santos. Perdón, con el perrito que mueve la cola en Colombia. Bien, por otro lado, quería hacer mención de algo que me llamó la atención. El actor Liam o Liam, no sé cómo se lee, Cunningham, que
que trabaja en la serie Juego de Tronos, hizo un retweet conmemorando los 5 años. Por cierto, el retweet que hizo de Telesur. Me alegra enormemente que tengamos gente por allá, por Europa, que ve Telesur en inglés. Y sacaron, Liam Cunningham sacó un retweet de Telesur en conmemoración de los 5 años de la partida física del comandante Hugo Chávez. Bueno, le han caído encima, compadre, en inglés, en castellano, en todo, mentada de madre. Eso ha sido terrible. Yo, utilizando el traductor inglés-español, le envié un saludo revolucionario, un abrazo revolucionario, utilizando el traductor. Le mandé un saludo revolucionario a Cunningham, que es uno de los actores de Juego de Tronos. Sería que creo que sale este año otra vez. Creo que es la última temporada, para quienes quieren, para quienes ven Juego de Tronos. Hay algunos epítetos que le lanzaron a Liam, diciéndole en inglés y en castellano unas mentaditas de madre. Liam Cunningham, ya vamos a ponérselo aquí para que lo vean. El camarada de Juego de Tronos. El camarada de Juego de Tronos, que me pareció bien bonita el gesto. Lo que pasa es que lo que no entienden los compatriotas que están inyectados en odio acá mismo, esperen un momentico, porque tengo que pasárselo. Los camaradas que están inyectados en odio por la media internacional y por los medios de comunicación nacionales y toda esta campaña que tienen en contra de la revolución bolivariana y que acompañan pues como buenos ¿cómo se dice? No razonan, no piensan, no reciben ningún tipo de información real. Bueno, le cayeron encima a Liam Cunningham, aquí lo tienen. Vamos a ver. Sí, el actor, un actor creo que se llama Davos en la serie Juego de Tronos. Bueno, le cayeron encima. Lo que no entienden ellos es que Liam Cunningham, probablemente, es una especulación mía, como buen irlandés, está de acuerdo con la liberación de los pueblos, incluso con la liberación del pueblo irlandés. Entonces pareciera que no se entiende, no les entra en la cabeza el hecho de que un actor, por más actor que sea, por más dólares que gane o libras que gane por una serie como la de Juego de Tronos, pues parece que eso duele también, que sea famoso y que gane dinero por hacer su trabajo. Igual como otros actores. Yo me acuerdo que a Benicio del Toro le cayeron encima, pero durísimo, en el momento en que opinó algo sobre Chávez, incluso porque hizo El Papel, que me pareció muy buena película. Las películas que hicieron sobre Ernesto Che Guevara y Benicio del Toro hacía el Che Guevara. Entonces parece que la respuesta inmediata es el insulto. Yo, utilizando el traductor, le envié primero un abrazo revolucionario a Liam Cunningham de parte del pueblo revolucionario bolivariano antiimperialista venezolano, y a su vez le pedí disculpas por nuestros queridos compatriotas a los que se le han inoculado el odio, ese odio que es terrible. El arte, decía, yo recuerdo con una oportunidad yo entrevisté a Israel, del grupo Buena Fe, y estuvimos hablando de la música de Franco de Vita, de la música de algunos cantautores venezolanos. Y él nos dijo algo que era bien interesante. Nos dijo, lo que sí es verdad es que lo que hicieron quedó para la posteridad. Que después se hayan volteado hacia la derecha, ese es su problema. Pero el arte no está reñido en absoluto, ¿verdad?, con el hecho de que a algunos enamorados les guste, por ejemplo, Franco de Vita. A mí no me gusta. O Giordano, o algunos cantautores venezolanos, pues, y Lanchester. Si ellos cantan muy bien y cantan canciones de amor preciosas, ¿por qué atacarlos por eso? Eso es igual
No hay una persona que haya sido tan adorada en aquellos 60 y 70 como Soledad Bravo. Soledad Bravo tenía una voz preciosísima, de origen español. ¿Y en qué terminó Soledad Bravo? Bueno, atacando a la revolución bolivariana y casada con un fascista que dice que viene de Chile, del Chile de Pinochet. Cosas que no puedes entender. Pero lo que es verdad es que Soledad Bravo tenía en su momento una voz extraordinaria. También Soledad Bravo cantó canciones de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, canciones revolucionarias. Vemos aquellas canciones con la guitarra nada más, de un disco viejísimo que tenía Soledad Bravo en sus tiempos, cuando cantaba por allá por la Universidad Central de Venezuela. Negarle el hecho de que Soledad Bravo cantaba muy, pero muy bonito y que era fuente de inspiración revolucionaria para quienes militábamos en ese momento en la revolución, o militábamos escondidos, clandestinos en la revolución, es negar la historia. La historia no se puede negar. En el caso de Elian Cunningham, a mí me da la impresión de que es un irlandés que está de acuerdo con la liberación de los pueblos y que le siente admiración, de alguna forma, por la revolución bolivariana y lo que fue el comandante Chávez. Caerle encima por odio, saltarle encima, eso es igualito que a mí se me ocurre en este momento atacar a Rubén Blades. No veo por qué y para qué. Rubén Blades hizo unas canciones preciosísimas. Eran canciones revolucionarias. Que él ahora no entienda o no recuerde lo que fue la invasión de Panamá y los muertos en el barrio El Chorrillo, esa es otra cosa. Él tiene para mí un álbum que no se vendió mucho, que fue creo que uno de los últimos que él hizo, que se llama Mundo. Y tiene unas canciones preciosísimas allí, en donde hizo una mezcla, por cierto, bien original, entre salsa y música celta. A mí me parece que es preciosísimo ese álbum, el álbum que hizo Rubén Blades. ¿Atacarlo para qué? Y Lanchester en su momento. Y fíjense ustedes, y Lanchester, por cierto, que vamos a hablar algo de eso ahora. Y Lanchester, Colina, Giordano, Montaner, Franco De Vita, todos son producto de la crisis del Viernes Negro del gobierno de Luis Herrera Campins. O sea, todos fueron producto de esa crisis. Bueno, que se les olvidó que vale más vender una música en Miami y no se puede hablar mucho de este gobierno, régimen, como dicen ellos, comunistas. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo recuerdo incluso, tomando en cuenta todas estas observaciones, pues yo recuerdo muchísimo a Oscar de León. Una oportunidad llegó a Cuba y en Cuba él decretó que, no recuerdo el nombre del cantante, un cantante viejo, no solamente Benny Moré, sino otro cantante, era su papá, pues. Él lo dijo en Cuba, y él bajó en Cuba y besó el piso cubano, pues. Bueno, que después le agarraron y después que llegó de Cuba, le quemaron los discos, los CD, los discos, LP y todo lo que había, se lo tiraron allá en las calles de la pequeña Habana en Miami y defenestraron de él y dijeron de todo y él después se retractó. Eso es otra cosa. Oscar de León vive de eso. ¿Cuántos artistas de la Cuarta República fueron rescatados por la propia Revolución Bolivariana sin pedirle en ningún momento, no voy a mencionar nombres, sin pedirle en ningún momento que se cuadraran o no con la Revolución Bolivariana, en absoluto? La Casa del Artista, Mesuti, ¿cuántas veces no ha estirado la mano para ayudar gente que en su momento fueron artistas extraordinarios y terminaron en la indigencia? Hay muchos artistas de Radio Caracas Televisión que terminaron en la indigencia, terminaron olvidados en la calle, sin tener nada. Yo recuerdo que la Casa del Artista, la funda, creo que fue Amador Bendayán, con Mirla Castellano, creo que fue. O fue después de la muerte de Amador Bendayán. Y la idea original
de la Casa del Artista era bonita, de la Fundación Casa del Artista, que era rescatar o ayudar a todos aquellos artistas que fueran envejeciendo o enfermaran y se les ayudara. Sin embargo, eso no ocurrió. Se lo tomaron así como un patio de músicos y de artistas connotados, pero muchos de los artistas, sobre todo los que trabajaron en Radio Caracas Televisión, terminaron siendo abandonados. Ahora, ¿por qué ese tipo de respuesta? Y hoy vamos a hablar de eso, ese tipo de respuesta que termina, digamos, se termina imponiendo el odio, el lenguaje de odio permanente, la utilización, y yo eso lo he visto sobre todo en artistas, perdón, en periodistas, la utilización del lenguaje del odio o de la incitación al magnicidio. En Miami es terrible lo que ha pasado. Vean ustedes, dicen, hay un dicho por ahí que dice que el que no aprende de la historia o de su historia o de la historia tiende a repetir los errores. Ahí se fundó lo que llaman un frente amplio, ahora le llaman. No son ni siquiera originales. Están fundando algo así que llaman Frente Amplio, que me recuerda a Pepe Mujica allá en Uruguay. Porque ni siquiera han tomado, mire, ni siquiera son originales hasta para ponerle los nombres a lo que ellos llaman unidad, que realmente no es unidad. Yo quiero presentarles primero un video de la coordinadora. Recordemos que lo primero que nació fue la Coordinadora Democrática, que es la que se tiró el golpe de Estado en el 2002. Luego viene la Mesa de Unidad Democrática. Y ahora le dicen Frente Amplio. Vamos a ver este video, que es el primero. Coordinadora MUD, ¿y ahora qué? Rueda. Una clase social poderosa se lanzó contra las medidas de gobierno. Y eso lo podríamos colocar como un punto de inflexión en diciembre del 2001, cuando después de aprobar las leyes habilitantes, la clase poderosa, Fede Cámara, e incluso la Iglesia Católica, deciden no seguir hablando con José Vicente Rangel, que era el enlace entre el gobierno y los sectores de Fede Cámara, la Iglesia Católica y los medios de comunicación. En diciembre de 2001, la federación que reúne a los grandes empresarios organiza una huelga general ante las nuevas leyes impulsadas por Chávez. Hacemos una exhortación a todos los empresarios a que se mantengan perseverando entonces en esta lucha que hoy hemos iniciado y que mantengan sus Santa Marías abajo, sus puertas cerradas, que mañana los trabajadores no se hagan presentes en sus puestos de trabajo. Pero el apoyo de la población a las nuevas medidas llevó al fracaso del paro. La receta del perfecto golpe de Estado que los gobiernos estadounidenses habían aplicado en América Latina por 50 años les fracasaba en Venezuela al chocar con el enorme apoyo popular con que contaba la revolución bolivariana. El pueblo venezolano veía en las leyes de tierras, la ley de pesca y otras 47 nuevas leyes la materialización de una distribución más equitativa de la riqueza. Y por esa razón, todos los días que me queden a mí de vida no son míos, sino que le pertenecen al pueblo heroico de Venezuela. Yo viviré
todo lo que me quede de vida para entregarme por entero a la revolución bolivariana, a la construcción del socialismo venezolano del siglo XXI. A todas las Fuerzas Armadas, por favor, actúen. Este gobierno ya es ilegítimo. Lo importante es que ahora asuma la responsabilidad ante el país de renunciar y de facilitarle al país que la transición se produzca con el menor costo. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano. Se ha decidido que la Fuerza Armada mantenga en custodia al presidente saliente, al presidente Chávez, y que se conforme entonces en lo inmediato un gobierno de transición. Yo, Pedro Carmona Estanga, declaramos abiertamente el carácter antiimperialista de esta revolución que hoy vengo a ratificarlo. Esta revolución ratifica hoy con más fuerza su carácter antiimperialista. Vamos a firmar el acuerdo para un futuro mejor y una Venezuela unida, con el compromiso de todos los venezolanos. Asiste a tu centro de votación, firma y revisa tus datos en el registro electoral permanente que se usará en el referéndum. Te esperamos el 1 de agosto. Hemos encontrado al candidato de la unidad. Tendremos 365 días de guarimba, más de 100 embajadas que asaltar. Y el candidato es yo mismo. ¡Estamos claros! Hay gente que es especialista. Si las cosas salen bien, se montan en la tarima. Si las cosas salen mal, usted no los ve en la tarima. Yo quiero una foto contigo y yo vi que tenía el carnet volteado. Yo decía, bueno, ¿de dónde será? ¿De un instituto público? Me monto, me tomo la foto si ganamos. No me tomo la foto si perdemos. Para generar una recomposición democrática en el país, la dirigencia política opositora deberá unirse a la gente. Confronting the socialist oppression of the Maduro regime. We stand in solidarity with the people of Venezuela in their struggle for freedom. Pero estaban el 1 de septiembre agarrando cámaras. No podían ver una cámara de televisión porque van y la buscan. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Si la MUD desaparece, no será el fin de la historia. Será reemplazada nuevamente. Yo recuerdo cuando ellos iniciaron, primero el 10 de diciembre, si no me equivoco, del año 2001, ellos montan un acto de acuerdo nacional en donde asistieron la CTV, Carlos Ortega, asistió el padre Ugalde, que era de la UCAP, en ese momento era rector de la UCAP, y Pedro Carmona Estanga. Ya tenían definido qué era lo que iban a hacer. Iban al golpe de Estado. Y estaban, no solamente firmaron ese acuerdo, y recuerdo que eso fue con una pantalla gigante atrás, porque siempre tuvieron a los medios de comunicación, sobre todo a Globovisión, lo tuvieron a Globovisión, Venevisión, Televen, sobre todo Venevisión, lo tuvieron siempre en apoyo constante.
llegan las leyes habilitantes, perdón, pues, las que pide el comandante Chávez, se habló de la ley de tierra, que fueron las que el disparador, yo me acuerdo que hasta incluso estaba Betancourt en la Federación de Ganaderos, y él rompe la ley de tierra, igual como hizo Julio Borges, es decir, siempre tienen el mismo guión y siempre están repitiendo lo mismo. Esta vez le tocó a la Universidad Central de Venezuela. ¿Por qué? Porque ahí hay una rectora que se ha desgastado total y absolutamente como rectora de la Universidad Central. Por cierto, hay que recordarle a la rectora que ella era una de las principales enemigas de la reelección, pero es que allí, porque ella decía que se eternizaban en el poder, resulta que desde hace muchísimo tiempo, desde que se fue un rector, no recuerdo el nombre de él ahorita, y entró esta rectora, no abandonó nunca más ni se hicieron más elecciones. García Arocha, la señora García Arocha. Y pone esta vez a disposición de la nueva unidad. Yo recuerdo que Capriles dijo recientemente que Henry Ramos Ayub era un tumor, utilizó esa palabra, era un tumor en la Mesa de Unidad Democrática. Él utilizó esa palabra. Sin embargo, se abre la casa de estudio, la casa que vence la sombra, la Universidad Central de Venezuela, que tanto revolucionario que salió de esa universidad y actualmente es un laboratorio experimental del fascismo, en donde se tiene, incluso se ha venido a menos, hasta como casa de estudio, y utilizan el aula magna para un lanzamiento ahora del Frente Amplio de la oposición venezolana. Hay un escrito que tiene Misión Verdad bien interesante. Voy a leer una parte. Exuberancia y estruendo mediático. Ya es bastante paradójico que la oposición venezolana convoque y conforme de manera abierta y comunicacional un frente contra la dictadura. En el país donde se supone hay una dictadura, contradiciendo con ello la historia del registro político latinoamericano sobre el totalitarismo. No obstante, lo que el antichavismo presenta con gran estruendo como una imagen de fuerza en los hechos parece ser una muestra de gran debilidad política. La Mesa de Unidad Democrática, antigua coordinadora democrática, viene signada por una gran fragmentación y división. Su imagen mellada y sus desgastados líderes presentan una narrativa de cohesión política muy enfatizada, justo en tiempos donde la percepción generalizada entre sus mismos seguidores es bastante negativa. A finales del pasado mes de enero, la cadena BBC presentó una encuesta de Benebarómetro, realizada a finales de diciembre de 2017, dando el resultado de que un 65.7% tiene una evaluación negativa de la Mesa de Unidad Democrática. Estas cifras explican cómo de manera mediática y con la presentación de un supuesto renovado discurso, la dirigencia antichavista intenta reconectarse con sus seguidores. Presentación unitaria, eso es lo primero. Que de unidad, repito, no hay nada. Las peleas abiertas de los dirigentes de la MUD durante todo el segundo semestre de 2017 y sus incongruencias tácticas han devenido en su fragmentación en el hecho electoral de cara a las elecciones presidenciales de finales de mayo próximo. El llamado G4 a los autodenominados principales partidos de la oposición, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, han decidido boicotear las elecciones siguiendo directrices abiertas a las instancias internacionales involucradas en el asedio contra Venezuela, como la Organización de Estados Americanos y el Departamento de Estado de Estados Unidos, Departamento de Estado de Estados Unidos, dejando solo a Henry Falcón en la disputa contra Maduro por la silla presidencial.
Falcón, ahora expulsado de la MUD, cuenta con el apoyo de su partido Avanzada Progresista y otras organizaciones como COPEI y Movimiento al Socialismo Más. Por cierto, Nito Pérez Osuna, en entrevista que le hace Patricia, mi amiga Patricia Poleo, dice que no reconoce, no sabe qué es eso de COPEI ahora. A la vista de esta incongruencia táctica, la presentación del Frente Amplio con un nuevo rostro de unidad agrupa a los sectores de la denominada, fíjense bien que van rescatando palabrejas, frases que ya son harto conocidas, la denominada sociedad civil, y plantea, en teoría, una superación de las gendarmerías políticas de los partidos en la dirigencia antichavista, una vez quedaron en evidencia ante el país sus claras fragmentaciones. Cambia de nombre, aunque los abanderados del Frente Amplio son los mismos dirigentes de los partidos opositores, estos insisten que no se trata de un cambio de nombre de la MUD y que este frente no implica su desaparición. No obstante, el protagonismo de la línea de mando de la MUD en esta nueva coalición genera evidente y justificada desconfianza, con unas vocerías que se presentarán de manera fragmentada en el terreno y a expensas de las inercias o deficiencias organizativas congénitas de la oposición. Es probable que proliferen las líneas de mando sin efecto, quedando el protagonismo en los partidos sólidos de la MUD nada nuevo. Fíjense que en las intervenciones que hicieron no aparecen sentaditos ahí, los mismos de siempre, Capriles, Henry Ramos, Aveledo, Barbosa, Lilian Tintori. La determinación del Consejo Nacional Electoral venezolano en realizar los procesos electorales en ciernes parece impoluta. Inevitablemente conllevará a la medición del chavismo contra las fuerzas partidistas opositoras que se han presentado. El partido de Henry Falcón, Avanzada Progresista, y otros partidos que la acompañan, aún siendo derrotados por Maduro en mayo. Se asumirán como las únicas organizaciones opositoras que podrán hacerse de cargos públicos en elecciones parlamentarias, regionales y municipales. Y solo tienen cargos que ganar, pues hoy tienen poco o nada de sus personeros en cargos públicos. Esta pérdida de espacio potenciales para otros partidos hoy abstencionistas los empuja a presentarse desde otra modalidad más allá de la desgastada MUD y suponen un mapa de confrontación que presume un nuevo episodio de intento de ruptura del poder en Venezuela. Yo recuerdo, 2005-2006, no estoy seguro, cuando llegó Henry Ramos y retiraron a todos los partidos de la derecha y ellos pensaban que no se iba a hacer elecciones. Eso fue para las elecciones para diputados de la Asamblea Nacional. Nosotros fuimos. Obvio, ganamos todo. Y sin embargo entraron unos opositores. O, en su defecto, entraron algunos que luego brincaron la talanquera. Pero ahí estábamos. Ahí estábamos. Porque al pueblo tú no le puedes decir, y menos una minoría, desgastada, con un discurso repetitivo, es el mismo discurso de tiempos de cuando llegó Chávez al poder, es el mismo discurso agresivo y sobre todo, camarada, es el no reconocimiento de las fuerzas sociales y de la fuerza política del chavismo. No quieren reconocernos. Vaya poniéndome al tiro, nace un adefesio. Por eso yo le he llamado adefesio. Realmente, ahí tú ves ahora, ya no está Ugalde, pero está Virtuoso. Siguen los mismos, Capriles, Ramos Ayub, Eterno, pero no aparece Julio Borges. Y Daniel Lara Faría, en una entrevista que le hace Patricia Poleo, va a explicar por qué no está Julio Borges. Y es una cosa terrible. ¿Por qué? La oposición venezolana, ¿qué está apostando ahorita? Simple. La oposición venezolana está apostando a que Donald Trump, que va a ir a Lima,
se instale en Colombia y desde Colombia diga, Venezuela, te voy a invadir. Ese es más o menos. El golpe de Estado nunca ha habido, yo siempre lo digo, nunca ha habido un plan de gobierno, digamos, un plan real, democrático de una organización, así sea de derecha, sea neoliberal, lo que sea, nunca ha habido un planteamiento serio, incluso sea neoliberal, no importa, por parte de organizaciones de la derecha. Lo peor de todo es que a esas organizaciones de la derecha le ha ganado siempre el factor más agresivo, el golpista, el que no anda con vainas para expulsar a alguien, como expulsaron a Henry Falcón ahorita. Pero voy más allá. Es que el hecho de que Henry Falcón se haya lanzado ya es para ellos un insulto. Entonces comienzan a recordarse que si cuando Arias Cárdenas se lanzó como candidato, que si la derecha, los que eran chavistas siguen siendo chavistas. Hay un mensaje casi que permanente de odio, de desconocimiento, de amenaza permanente. Ustedes escuchan hablando a la gente en Miami y es para salir corriendo, ¿oyeron? Y allá sí se habla desde el corazón y desde las vísceras para afuera. Eso es aquí, que los líderes políticos de la derecha callan y no dicen completo lo que sienten. Pero en Miami sí, en Miami hablan y hablan concreto, qué es lo que van a hacer. Bien, vamos a ver. Nace adefesio, la Caraota Digital, gracias a los señores de la Caraota Digital, hace un resumen perfecto. Verán ustedes, hay nuevos voceros, así como utilizaron en su momento al Pelón. Hay nuevos voceros hablando en la puertica de la casa, pero dentro de la casa quienes mandan están atrás. Y son la mayoría los que no quieren perder el coroto. ¿Saben por qué? Porque realmente lo que hay una disputa para ver quién le mete mano a las inversiones que va a estar haciendo el Departamento de Estado para el golpe de Estado en Venezuela. Vamos a verlo, Rueda. Sociedad civil, dirigencia política y diferentes sectores del país formalizaron este jueves la creación del Frente Amplio Venezuela Libre, que busca, entre otras cosas, recuperar la democracia en Venezuela. Como nos hemos puesto de acuerdo en unos mínimos comunes, es que hoy estamos acá anunciando este frente que hemos querido llamar Venezuela Libre. Sumemos esfuerzos. Esa es la cita de hoy, a sumar esfuerzo por transformar la dramática situación que vive el país. La empresa privada, quiero rescatar y quiero resaltar, que está comprometida con Venezuela. A cada uno de nuestros empresarios les decimos que no desfallezcan, a pesar de lo que están viviendo, de las trabas, de la persecución. Ya basta, ya basta. Es necesario que la gente tenga su medicamento, tenga su atención médica. No se puede permitir tanto dolor. Entonces yo a Gabriela, a las defensoras, yo las perdono por no haber hecho su trabajo cuando tenían que haberlo hecho. Y actualmente mi hermano tiene 1.483 días sin justicia. Como muestra también de que yo perdoné ya a Gabriela, la defensora, le pasé 4 cartas solicitándole justicia por mi hermano, nunca hizo nada. Le quiero pedir perdón al de Fede Cámara. A la gente de Fede Cámara, mi hermano en vida le puso una bomba. Quiero decirle a todos que está bien. Aplaudo el hecho de la unión, pero debemos entender que este régimen no saldrá con métodos democráticos clásicos ni modernos. Desde la movilización, desde la lucha, desde denunciar todos los delitos
este 2018, los venezolanos tenemos el deber de elegir un nuevo gobierno, como exige la situación. Es una elección de verdad, legítima, confiable para que todos los ciudadanos expresen libremente su voluntad. Es una elección sin trucos, sin trampas, sin emboscadas. Vergüenza debería dar a quienes con tanto poder y tanta plata le tienen tanto miedo al pueblo venezolano. Esta no es una confrontación entre un gobierno y una oposición. Es un país entero que se levanta con serena firmeza, que no se confunda con docilidad su vocación de paz. Un pequeño grupo ha privatizado el Estado, que es de todos, y al apropiárselo, lo usa en su exclusivo beneficio y en perjuicio de 30 millones de venezolanos. Anunciamos el inicio de acciones ante gobiernos y organismos internacionales para el no reconocimiento del proceso fraudulento convocado para el 20 de marzo. No vamos a reconocer a alguien que surja de un fraude electoral. Hemos acordado no un paro de 24 horas ni de 48 horas, sino un paro general indefinido. Declarar una prórroga indefinida del paro nacional que tenemos ya en ejecución 48 horas. Momentos que no volverán. Fíjate cómo son esos perdones, ¿no? El hermano de Juan Montoya no solamente le pide a nombre de Juan Montoya, pues le pide perdón a Fede Cámara, sino que también le pidió que María Gabriela Ramírez le pidiera perdón a él, pero que él todavía recordaba, pues, o sea, que él había mandado 3 cartas y ella no había hecho nada. Miren, ¿qué ustedes encuentran allí? Estemos claritos de qué es lo que se está perfilando. Arrancan con muy mal pie. El hecho de arrancar ya diciendo que van a desconocer las elecciones ya es un problema para ellos, porque hay un sector muy grande de los opositores que quieren votar, que quieren participar. Pero hay otra cosa terrible que lo notas allí. Por eso es que yo le tengo tanto miedo, sobre todo de los años, del año 2001, 2002, a eso que ellos denominan sociedad civil. Porque es excluyente. Cuando ellos hablan de sociedad civil, hablan de profesionales. Y el pueblo no está representado en ese forito, en ese foro golpista. Ahí no hay pueblo. Pero hay algo más curioso, por eso hablaba ahorita lo de Juan Montoya. ¿Saben quiénes estaban sentados ahí? Por eso es que nosotros cuando empezamos a hablar de traidores, cuando nosotros empezamos a expresar nuestro descontento por algunos traidores antes de que se pronuncien, ¿verdad? Y que a veces recibimos regaños porque ¿cómo es posible que Mario no pueda hablar de eso? O que fulano no puede hablar de lo que es una disidencia. Yo quiero que ustedes me expliquen a mí qué hacía sentado Enigmer Evans. Cuando nosotros presentamos aquí una foto a Enigmer Evans con la bandera norteamericana atrás, nosotros dijimos clarito era para dónde iba el tipo. Pero no solamente Enigmer Evans, es que están hablando de marea socialista, y ahí el dolor es grande, porque dentro de marea socialista hay camaradas que, errados o no, eran luchadores sociales revolucionarios, con toda su
digamos, con toda esa dirección que lo haya estado llevando hacia donde lo haya llevado. Ni Mereban sentado con ese adefesio llamado Frente Amplio y arrastrando con él a Marea Socialista. Y el caso de Rodríguez Torres. Rodríguez Torres apoyando no solamente el no ir a elecciones, pues un sujeto cobarde, empezando por es cobarde, pero no solamente el hecho de estar apoyando un elemento insurreccional, golpista como es el abstencionismo, sino que también sentado al lado de quienes lo consideran un delincuente. Esto es lo que se está viendo allí. Y es terrible porque uno saca las cuentas. Miren, un Pablo Medina, que sus declaraciones rayan en la locura, todavía sigue siendo visto, mal visto dentro de la gente de la derecha. Con todo y que viaja a Estados Unidos y dice cada tontería, cada tontera, cada estupidez, y sigue siendo visto de medio lado, arriba. Nick Mereban, que se presentó ante el Senado, ante uno de los senadores en Estados Unidos, sigue siendo visto como un tipo chavista y que chavista. Todos aquellos que están en este momento sentados o apoyando ese Frente Amplio y que alguna vez, así como Ismael García, hablaron de marxismo y hablaron de revolución, coño, eso es para salir corriendo. Es para salir corriendo lo que estamos viendo ahí. Se repite el mismo guión, se repiten los mismos errores, siguen subestimando al pueblo, subestiman a Nicolás Maduro otra vez, subestiman incluso la capacidad de diálogo que tiene nuestra revolución, siguen ignorando el hecho y la existencia real de una fuerza poderosa que es el chavismo, siguen ignorándola. Y no volverán. Ese es el Frente Amplio, lo que nació allí, con el mismo racismo, la exclusión, con la que nació siempre. La misma que actuó en PDVSA en el año 2001-2002 y 2003. La misma que trató de acabar con PDVSA. La misma que se ha lanzado a las guarimbas. La misma que ha sediado hoteles en donde va hoteles y las casas de funcionarios del Estado. Esa es. No ha cambiado para nada. Hay una clase social aquí, que es esa, la que está representado por esos que están en Frente Amplio. Hay una clase social aquí que lleva, que subyace, está por sus tuétanos, se le mete por los pies el racismo, el clasismo y el desprecio y odio para el venezolano. Porque perdieron el poder. Caso específico la misma María Corina. ¿Qué perdió María Corina? Nada más y nada menos que una empresa briquetera ahí en Guayana. Perdieron el poder de agarrar, de designar a un ministro de Hacienda en tiempo de la Cuarta República, de designar al presidente del Banco Central de Venezuela para que dirigiera las políticas económicas a favor de ellos, a favor de esa oligarquía, a favor de esa clase o casta que estuvo acostumbrada a mandar y que no ha entendido que hay una revolución en proceso. Sigue subestimando a nuestro pueblo. Virtuoso, chico. De un ala de jesuitas que siempre fue revolucionaria. Yo me acuerdo de una revista llamada SIC, en donde se hacían planteamientos de izquierda. ¿Y a qué llegaron? ¿Dónde llegaron? ¿Y qué explicación tienen? Porque está bien que agarren y asuman una posición crítica,
Pero de allí a rodearse de lo más granado del fascismo. Eso no lo entiende nadie. A codearse, por ejemplo, con un sujeto como Almagro que traicionó a Pepe Mujica en Uruguay. Que saludaba a Chávez casi que besándole los pies a Chávez y de repente se apareció peor que un franquista, peor que un dictador de los que tuvo Uruguay, de los que tuvo Argentina, de los que tuvo Paraguay o de los que tuvo Brasil, atacando a la revolución bolivariana, a los procesos sociales, procesos revolucionarios sociales de América Latina, y esperando a que venga Donald Trump y le pase la manito por aquí como secretario general de la OEA. Esa es la MUD. Es lamentable, pero es así. Y a Henry Falcón, quien fue, y eso lo dijo Jorge Rodríguez, quien fue jefe de campaña de Capriles, en este momento, bueno, lo tienen por allá. Lo tienen contra el piso. Ahora, ustedes quieren saber qué se opinó en Miami. Yo voy a poner nada más que a Patricia Poleo y a un sujeto que ella entrevista, Daniel Lara Faría, que lo entrevista los viernes. Compañero, eso es lo que está dentro de todo opositor, de todo dirigente de la oposición. Lo que ese señor bota excrementos por esa boca. Él y Patricia Poleo. Un odio tremendo a todo lo que es chavismo, que es terrible. Vamos a verlo. Rueda. ¿Qué te parece eso? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pasó ahí? Daniel, lo que ha hecho Metástasis es la estupidez de Capriles. ¿La estupidez de una quién? cosa que ese hombre no es estúpido. O sea, eso yo no es estupidez, sino lo siguiente. Yo no sé qué viene después de la estupidez, pero eso. Porque tú me vas a perdonar. Yo creo que le haría mucho bien al país que a la dirigencia política de cualquier nivel, de alto, mediano y bajo nivel, se le haga una prueba antidoping. Oye, porque yo me imagino que Capriles después, cuando dijo todo eso, se va a fumar una lumpia. Y cuando lo llevaron ayer al teatro, donde lo sentaron al lado de antier, cuando lo sentaron al lado de Ramos Alú, lo llevarían dopado. Porque ¿cómo le dices tú a una persona que es un tumor y después te sientas al lado de él? Además que él dice que ese tumor se lo sacó. Ahí en ese video que nosotros acabamos de ¿cómo que se lo sacó? ¿Ah? ¿Cómo que se lo sacó? O sea, él tenía a Ramos Alú adentro y se lo sacó. Él dijo o sea, yo no eso. entiendo esas cosas. Patricia, mira, yo cuando escucho a Capriles, de verdad, lo que hago es pensar, ¿cuál es el límite? De verdad lo había dicho Einstein. O sea, la estupidez humana no tiene límite. O sea, no tiene límite. Porque ¿cómo puede decir este señor? No, que bueno, que Ramos Alú es el candidato que el gobierno quería. Yo no tengo duda de eso. Pero ¿y él qué fue? ¿Cómo es eso de que es Ramos Alú el que quiere validar al régimen? Claro que lo quiere validar. Y él no le entregó el poder a Maduro en el año 2013 cuando lo reconoció los resultados electorales y mandó a la gente para su casa. Lo que pasa es que aquí parece ser que los pobres diablos de la política, como Capriles, que de verdad no sé qué, yo no sé si es que cambió la dieta y dejó de comer carne, y ahora es vegetariano y eso le está haciendo daño en su metabolismo y no está pensando bien, pero pareciera que estos tipos de verdad creen que la gente es estúpida, que la gente no tiene memoria. Yo no entiendo cómo Capriles hace semejante ridiculez, pareciera que no tuvieran sentido del ridículo. Entonces tú le cambias el nombre de la discoteca, le cambias el mobiliario, ¿verdad? Pero sigue siendo el dueño y en vez de poner reggaetón, entonces ahora pone salsa. Y sigue siendo el dueño, se pasa de moda de salsa y la cambias y le cambias el nombre y le pones una discoteca de merengue. Eso es el Frente Amplio Nacional. Mira. Lo que era la Coordinadora Democrática fue la Mesa de la Unidad, ahora es el Frente Amplio Nacional. Son los mismos dueños.
Pero, ¿cómo me hablan a mí de un Frente Nuevo cuando está sentado en una silla Henry Ramos Alú con Omar Barbosa al lado? Eso parecía, mira, eso es el Museo de Ciencias Naturales, cuando hacen la exposición jurásica. Y tienen que dejar de engañar a la gente diciendo que hay que reinventarse y tal. Pero ¿cuántas veces se van a reinventar? Mira, pero ven acá. Ni Sofía Loren. Los reinventos. No, pero es que además ayer, todavía lo tengo anotado aquí, una de las cosas que dijo Ramón Guillermo Aveledo, y con esto me voy a ir a un corte para el siguiente segmento, Daniel, fue que el Frente Amplio busca conectar a la sociedad civil con el liderazgo político. O sea, imagínate tú, el objetivo del Frente Amplio es empezar a conectar. Entonces eso me recuerda a cuando nosotros recogemos las cosas aquí en el estudio, que hay que desconectar todo, cuando la reconexión dura como 2 días. 2 días reconectándote un montón de cables, cámaras y cosas y luces que se usan aquí. Bueno, más o menos así. Ellos van a empezar a reconectar a la gente con el liderazgo político, que no está el liderazgo además. Bueno, pero si tienen que reconectarse, entonces ¿por qué no lideran? Exactamente. O sea, le están reconociendo que no son líderes. Yo creo que lo más importante acá es recordar aquel viejo adagio: dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú andas con malandros, van a decir que eres un malandro. Si tú andas con asesinos, van a decir que eres un asesino. El vacío de Julio Borges, no ha habido quien lo llore en Venezuela. No tiene, ese muerto no tiene un solo doliente. Mira, no hay quien le lleve una corona a ese muerto. No hay quien cargue ese ataúd. No hay carroza, mira, no hay fosa para enterrarlo, porque nadie lo ha llorado. Es más, si tú no me hubieses preguntado por Julio Borges, no me hubiese acordado de él. Porque para empezar, ¿a quién le importa ese señor? Siendo así, ¿qué hace en el Frente Amplio Nacional Gabriela del Mar Ramírez y el señor Rodríguez Torres? Yo entiendo que Rodríguez Torres se debe sentir bien en ese Frente Amplio, porque Rodríguez Torres es un fracasado igualito que Ramos Alú y que Capriles y que toda esa poco de cachimbos que están ahí. Nadie que defienda la Constitución del 99, así sea hablando del famoso artículo 350 llamado rebelión, etcétera, etcétera, nadie que defienda la Constitución del chavismo está dispuesto a salir del chavismo. Si usted defiende la Constitución del chavismo, lo primero que está haciendo es avalar un delito, porque bien lo dejó escrito Jorge Olavarría. Todo lo que se hizo en la Constituyente, con la disolución del Congreso Nacional y la instalación de eso que se llamó el Congresillo, más la convocatoria ilegal a la Constituyente del 99, hacen vigente, permiten que continúe vigente la Constitución del 61, porque lo dice claramente el artículo 250 de la Constitución del 61. Vamos a empezar por allí. Si nosotros de verdad estamos en contra de todo eso, dejemos de convocar a la gente en función de la defensa de una Constitución que no nos representa, sino que es más bien la sentencia que nos convierte en rehenes de un Estado. Si empezamos por allí, iremos bien. Eso por un lado. Y por el otro lado, entender que las caídas de los regímenes no se hacen con micrófono ni con pantalla. Las caídas de los regímenes no se hacen de esa manera. No tengo yo que enseñarle a nadie cómo se tienen que hacer. Con leer la historia basta. Pero creo que las cosas hay que ponerlas en perspectiva. Ojalá las cosas que están pasando nos lleven en un futuro no muy lejano a que haya de verdad una conciencia nacional que entienda, una conciencia ciudadana, ganada la idea de que aquí sin duda alguna la salida electoral está cerrada y que las salidas son otras. Pero esas otras salidas solamente son posibles si hay de verdad acción legítima opositora. En esta última parte nosotros tenemos que decir hacia confesión de parte, relevo de prueba. ¿Se parece? Daniel Lara Farías se parece a Álvaro Uribe. Él tiene razón cuando él agarra y dice, ¿cómo es que? Dice, el que anda con malandro es malandro, el que anda con asesino es asesino. Bueno, Álvaro Uribe, ¿ve? Dijo, parece en su Twitter, escrito por él, parece que en este país el único que comete delitos soy yo, al único que investigan es a mí. Señores Corte Suprema de Justicia, hay otros delincuentes por investigar también. Es decir, el mismo Álvaro Uribe Vélez se confiesa delincuente. Así igualito fíjate. No voy a partir del hecho de lo que es eso es el pensamiento, lo que hay en las vísceras, decía yo ahorita, en Miami. Vamos a ser claros.
Y esto es con lo que ha venido lidiando la derecha fascista de este país. Pero hay algo que es bien interesante, para usted vea cuando yo le hablo del no reconocimiento de las fuerzas políticas del chavismo, políticas sociales y el enorme huracán que ha representado el movimiento chavista, revolucionario, bolivariano, robinsoniano, zamorista. La Constitución del 61 fue escrita dentro de 4 paredes. Vean ustedes la grandísima diferencia entre una y otra constitución. Fue el traje a la medida de la democracia representativa. Escrita entre 4 paredes, cuatro carajos se sentaron y escribieron esa constitución. La Constitución del 99, para mucho dolor para dolor de muchísimos opositores, no solamente fue debatida en una constituyente con el pueblo venezolano, no solamente fue eso, sino que fue libérrimamente refrendada mediante voto popular por todo el pueblo venezolano. Y ellos, por eso yo quiero que entiendan algo, vamos a retrotraernos un poquito al año 2002. En el año 2002, el 11 de abril, luego del golpe, el día 12 específicamente, cuando se presenta Carmona a su autojuramentación, autocoronación, lo primero que leen es la derogación de la Constitución del 99. Estos son sus hijos frustrados, sus viudos. Son sus hijos huérfanos del golpe de Estado del 11 de abril. Por cierto, que una de las personas que salió corriendo en el momento en que el pueblo estaba tomando Miraflores fue Patricia Poleo, y tenemos los videos. Patricia Poleo dijo en una oportunidad que ella no buscaba nada, con el gobierno. No, Patricia Poleo se presentó y se dio cuenta que había gente allí de los medios ya tomando control sobre los medios, y ella quería ser la jefa de prensa, o lo que era en ese momento, no ministra de Comunicación, sino directora de la OSI, o de lo que era la Oficina Central de Información. Eso era Patricia Poleo. Lo mismo que pasó con Carmen Ramia, esposa de Miguel Otero Silva, perdón, de Miguel Enrique. Ellos apostaron a que el comandante Chávez, cuando llegara al poder en Miraflores, toda la contratación del Ministerio de Comunicación y Propaganda del Estado pasará por sus manos. Esta es la clase política que destruyó desde tiempos de Bolívar para acá, desde después de la muerte de Bolívar, destruyó al Estado. Son esos que estuvieron detrás, los que ponían ministros. Aquí los medios de comunicación te colocaban hasta diputados. Que en paz descanse Jiménez Alfonso, que no era mala gente el señor Jiménez Alfonso. Jiménez Alfonso fue puesto por Acción Democrática, impuesto por Armando de Armas. Capriles imponía a sus diputados. Estoy hablando del Capriles, del dueño de la cadena Capriles. Fede Cámaras imponía. Los sectores de la oligarquía te imponían ministros. Te imponían presidente del Banco Central de Venezuela, ministro de Hacienda, donde había real, el Ministerio de Agricultura. Todo eso te lo imponían ellos. ¿Qué es lo que hay? Un profundo dolor por la pérdida del poder. Hay un profundo dolor porque están viendo, primero, a un Sambo haber llegado y ordenar la casa dentro de Miraflores, y luego a un Moreno tomar el relevo del comandante Chávez. Hay un profundo racismo en todo esto. Cuando tú ves a un Hausmann hablando con un Mendoza, por cierto, que están volviendo otra vez con el tema de Mendoza. Mendoza, inscríbete. Inscríbete. Como dijo Jorge Rodríguez,
bate una pela, porque eres la mayor representación de lo que es el modelo neoliberal. Pero cuando nosotros vemos a estas castas que perdieron el poder e insisten en tratar de romper el hilo constitucional, de no aceptar que existe una constitución, es por eso que tú ves que van cometiendo los mismos errores. Seguirán cometiendo los errores, con todos los errores que nosotros hemos cometido, que los hemos cometido y los seguimos cometiendo. Con todos esos errores, estos señores no pueden jamás tomar Miraflores. Y se los voy a dar como una advertencia. Aquí no vamos al corte, porque el regreso entro en otro tema. Miren, camaradas, si la oligarquía llegara por X o por Y, llegar a Miraflores, tengan por seguro que no tardarán más de 24 horas en tener que abandonar Miraflores. Pues este pueblo se encargaría de sacarlos. Este pueblo iría en masa allá a Miraflores. Porque lo primero que va a hacer esta casta es eliminar todos los beneficios de esa Constitución del 99 y la progresividad de ese articulado que se aprobó con también bombardeado y con sus gazapos que nos metieron en el año 99. Y con todo y eso, el pueblo irá allá frente a Miraflores a sacarlos de allí. A sacarlos de allí. Y tiene pruebas suficientes. Mira Kuczynski. Kuczynski dijo ayer, ¿cómo fue? Puso en un Twitter que él no ha hecho nada y que si San Pedro, si él se muriera y llegara a las puertas, San Pedro le diría, Pedro Pablo, tú has sido bueno. Ese tipo no solamente está en lo más bajo de su popularidad dentro de Perú ahorita, sino que es un ladrón. Va a salir igual que Toledo, igual que Alan García. Van a salir de allí por la puerta de atrás, por el basurero de la historia, directo al basurero de la historia. Así es como van a salir ellos. Como Macri, como Temer, que han tomado el poder en un momento de receso que provocó la muerte de nuestro comandante Chávez. Pero está más temprano que tarde, la nueva oleada de liberación empezará a recorrer toda América Latina. Eso se los puedo asegurar. Vamos a un corte y ya regresamos. Va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con su pueblo porque es revolucionario. Continuamos, fíjense. Yo me considero un comunicador popular militante. Yo defiendo la revolución bolivariana y me gusta defenderla con números, con hechos, con estadísticas, con números tangibles. La revolución bolivariana, en absoluto, puede ser, ¿cómo le digo? Tú no puedes dar pie, independientemente de que uno reconozca un error, uno inmediatamente, al reconocer el error, tiene que, de igual manera, tener un mensaje constructivo. Constructivo es para que quien tenga oído, oiga, y quien tenga ojos, que vea. O sea, que tenga oídos, que oiga, y quien tenga ojos, que vea. Ve bien, el periodismo, yo respeto muchísimo la profesión de periodismo. Yo no soy periodista, pero cuando el periodismo es utilizado de manera mercenaria, sobre todo por aquellos que conocen, saben, han trabajado de alguna manera el periodismo de este lado y saben, conocen de nuestra ideología, de lo que nos mueve
Y luego utilizan eso de manera mercenaria para atacar. A mí eso me enerva. Primero por el respeto que le tengo a la profesión. Yo le tengo a la profesión de periodismo yo le tengo muchísimo respeto. Por eso, incluso hasta en esta segunda etapa que yo comencé a La Hojilla, yo dije que una de las cosas que tenía que hacer prioridad dentro del mensaje que dé La Hojilla es la de mantener siempre un mensaje coherente. Coherente, decía el comandante Chávez, teoría y praxis. Esta semana yo entrevisté a Roy Chávez y Roy salía al día siguiente iba a ser entrevistado por Vladimir Villegas. Roy es un caballero, no solamente un caballero, una buena persona. Roy proviene de las filas de Copey, ¿sí? Pero es ese Copey militante, cristiano, social, que nunca se apartó de ese amor que le ha tenido a la Revolución Bolivariana y de ese amor que él le ha tenido a las causas libertarias, proveniendo de Copey. Vladimir Villegas le hizo una entrevista. Yo no voy a traer a colación las respuestas de Roy Chatterton, pero yo sí quiero responderle a Vladimir. Porque Vladimir miente y utiliza ese periodismo, lo utiliza de manera mercenaria para seguir haciendo propaganda subliminal en contra de la Revolución Bolivariana. Lo terrible de esto, y eso lo venía diciendo al principio, es que un Vladimir Villegas debe entender que jamás va a ser aceptado en las filas del fascismo, de la derecha. No va a ser aceptado. Eso le está pasando a todo aquel que brincó la talanquera, le pasa. Todos, absolutamente todos. No hay uno que no le haya pasado eso. Él hizo varias preguntas allí que a mi modo de ver, como periodista, es irresponsable. Y yo quería responderle de una manera respetuosa, empezando por allí. De manera respetuosa y con números. Yo quiero pasar el primer video donde yo pongo las preguntas específicas que yo quiero responder. El resto me pareció una forma de burla y de manipulación en cuanto a lo que es la realidad venezolana. Pero yo quiero pasar exactamente las preguntas que yo creo deben ser puestas en claro delante del país y delante del pueblo. Porque este tipo de manipulaciones, al final, y sobre todo con la crisis tan tremenda que tenemos, producto de una guerra económica que desconoce el señor Vladimir, la desconoce públicamente, sabe que existe pero la desconoce, hay gente que se puede confundir y yo eso no lo voy a permitir. Vamos a ver, rueda el video. Comparando el gobierno de Luis Herrera con el gobierno de Maduro, y lo digo porque, bueno, es el referente copellano más concreto, porque todavía, ya Caldera cuando fue presidente ya no era copellano. Comparando ese gobierno de Luis Herrera y este gobierno, ¿quién sale mejor parado? ¿Y por qué? ¿Qué tiene de concretamente cristiana la obra que deja Maduro? O que ha dejado, pues. ¿Qué parte de la economía, del desastre que hay, por ejemplo, en materia económica, del hambre, el abastecimiento, del deterioro del salario, en qué parte realmente hay una responsabilidad del gobierno? ¿En qué porcentaje y en qué aspecto? Ustedes que apoyan al gobierno del presidente Maduro, ¿de verdad se creen eso
o lo dicen por temas de campaña? ¿Ustedes realmente creen que todas las culpas están en otro lugar, menos en Miraflores? Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos es culpable de que haya obras inconclusas, de que las universidades no tengan el presupuesto necesario, de que los hospitales estén en una situación desastrosa. Todo eso es culpa del gobierno de los Estados Unidos, que la gente tenga que hacer cola para comprar comida. Eso de acusar a Estados Unidos no es como que el marido viva acusando al vecino de llegar tarde a su casa, de no cumplir con los deberes. Hay una situación concreta en Venezuela que no es precisamente la del consumismo. Si algo se ha acabado aquí en Venezuela es el consumismo, porque más bien, bueno, sí, mucha gente anda con su mismo pantalón y su misma camisa, pero me refiero en cuanto a la comida, por ejemplo. La gente le cuesta mucho conseguir la comida y el salario no les alcanza, por ejemplo, para eso, ¿no? Tienes toda la razón. Entonces, cuando tú dices, Roy, que bueno, que el Estados Unidos es culpable de todo eso, yo te preguntaba hace un rato, bueno, ¿y cuál es la responsabilidad que tiene el gobierno en esto? ¿No será que el gobierno quiere una Fedecámara fedecamaradas? Que no le critique, que no le cuestione. Ahora, fíjate, más allá de los problemas con Fedecámara, las empresas, la situación que viven las empresas, cualquier empresa, todas las empresas, con el problema de la reposición de inventario, el costo de los insumos, bueno, incluso hasta la deserción de muchos trabajadores que se van del país o se van buscando otras cosas porque lamentablemente no les alcanza el salario por la hiperinflación. Por ejemplo, las empresas, muchas de ellas no tienen ganancia y tienen que aumentar salarios, ¿no? De acuerdo a los decretos que el gobierno dicta, que este gobierno ha aumentado muchas veces el salario, pero eso puede leerse como muy bueno, pero también como resultado de una política incapaz de derrotar la hiperinflación, por ejemplo, porque los aumentos de salarios que se hacen van muy a la saga de la hiperinflación. Mucho antes de que Trump dijera lo que dijo y de que se hablara de guerra económica, laboratorios que enviaban medicina a Venezuela y desde aquí no le depositaban el dinero producto de esas compras. Entonces, muchas de las compras de medicina se pararon porque el gobierno venezolano no cumplió con laboratorios, y así ha pasado con importación de muchos productos. Sí. El imperio comunicacional surge de la mano del neoliberalismo. El objetivo del imperio mediático es que los sujetos sean otros que sí mismos. Lo que se propone en los medios comunicacionales es uniformar a la sociedad. El poder mediático, a medida que impone ideas en la sociedad, va imponiendo el sentido común. La conquista es formar el parámetro de lo que se dice y de lo que se piensa. La intención es hacer único, el pensamiento de la sociedad. Muchas repeticiones hacen una verdad. Voy a empezar por las preguntas, ¿no? Yo hice una... Primero, le pedí, porque yo necesito cifras, repito, yo soy un comunicador militante y necesito datos. Necesito datos que para mí son importantes. Y se los pedí a Pascualina. De hecho, Pascualina está haciendo un trabajo ahora mismo sobre la hiperinflación como herramienta para derrocar gobierno. Todavía no lo ha terminado, no sé si lo terminó, pero en el momento que lo tenga, yo prometo hacerlo público por acá. Las primeras preguntas que hace Vladimir habla de una especie de comparación del gobierno de Luis Herrera versus el gobierno de Nicolás Maduro Moro. Terrible comparación, amigo Villegas. Ya le voy a explicar por qué. Se hace otra pregunta, ¿qué tiene de cristiano este gobierno revolucionario? Y tercero, ¿qué responsabilidad tiene la revolución en este desastre?, dice él. Bien, voy a empezar por allí. Primero que nada, Vladimir, y de verdad, esto para que el pueblo vea, para que el pueblo entienda. Primero que nada, yo te voy a mostrar a ti cifras de lo que era el gobierno de Luis Herrera.
cifras. Primero, ¿tienen el PowerPoint que traje, por favor? Pónganme el primero de la pobreza del gobierno de Luis Herrera Campín con la República Bolivariana de Venezuela hoy. Aquí lo tenemos atrás, ¿no? Por favor. Vamos a comenzar por este lado. Fíjate bien, al gobierno de Luis Herrera no le indujeron la hiperinflación. No le acapararon los bienes esenciales. No le bloquearon los recursos. Ni estaba sancionado por los gobiernos de Estados Unidos y Europa. Y a pesar, fíjate bien, Vladimir, quiero que lo grabes, quiero que lo tengas allí. Y a pesar de que el precio del petróleo, pónmelo de nuevo, aumentó 113%, que pasó de 17,65. Yo quiero, por favor, yo quiero que el pueblo venezolano entienda que el petróleo, un precio en ese momento a 17,65 y que pasara a 37,58 en menos de 5 años, era un precio grande que proporcionaba los suficientes recursos para que el país saliera adelante. Sin embargo, hay que recordar, históricamente hablando, hay que recordar que el ataque a nuestra moneda comienza justamente en ese momento, en tiempos de Luis Herrera Campín. Necesitaba el imperialismo norteamericano debilitar nuestra moneda. Es allí, después, en el mismo gobierno de Carlos Andrés Pérez, comienza la debilitación, el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. La debilitación en firme, que fue la de disparar la inflación y comenzar a trancar el cambio en el dólar. En ese momento estaba a 4.30. ¿Ustedes recuerdan la famosa frase, está barato, dame 2? Bueno, ahí comenzó el plan para endeudar a Venezuela y a su vez atentar contra nuestra moneda. Eso no fue la primera vez. Lo que pasa es que estos estaban siendo trabajados desde el norte. Y fíjense ustedes que pasó en su periodo presidencial, Vladimir, el petróleo pasó de 17, perdón, estoy equivocado. La pobreza durante el periodo presidencial entre 1979 y 1984, no estoy hablando del dólar, me disculpan, hubo un error, pasó de 17,65% a 37,58% la pobreza. En menos de 5 años, Vladimir, la miseria aumentó 109%. Luis Herrera asumió el gobierno con 9,06% de hogares en pobreza extrema y lo dejó en el doble, 18,9%. Y es interesante porque para explicar la pobreza durante un gobierno que no estuvo asediado, que eso es lo que tú obvias, pero que además contó con un aumento del 50% del precio del petróleo. Cuando asumió la presidencia en 1979, el precio era de 17,69% dólares barril, y en 1980 se ubicó en 26,44% dólar barril, en promedio durante su mandato. Para la época era un precio alto. Pásenme a la segunda, por favor, la segunda planilla o plantilla que tengo ahí. El precio promedio del barril, vean ustedes, de 1978 a 1984. Si de comparación se trata, en el gobierno de Luis Herrera aumentó 50% el precio del principal bien generador de divisas, y en el de Maduro, que eso no lo dice, el precio del petróleo bajó 76%. Y en aquella época no había misiones. En 1970, ese aumento de la pobreza cuando Luis Herrera se explica porque del total de ingresos petroleros le llegó a entregar a las empresas privadas el 137% de esos ingresos.
Es decir, más de lo que ingresó. En 1979 le entregó el 89% de la renta petrolera. En 1980 el 92% de la renta petrolera se la entregó a la empresa privada. En 1981 el 105%. En 1982 el 137%. Endeudó al país para entregarle la renta petrolera a las empresas privadas, por eso no lo asediaban y lo dejaban, entre comillas, camarada, gobernar. La deuda externa, camarada, páseme al otro. En el gobierno de Luis Herrera Campín pasó de 16.000 millones a 36.000 millones de un solo tiro. Desde 1978 a 1984. El desempleo, camarada Vladimir, para los tiempos de... por cierto, el consumo de alimentos, Vladimir, cayó en ese momento de 2.585 kilocalorías, ya muy baja según la FAO, que establece que el mínimo son alrededor de 2.780, en 1980 a 2.486 kilocalorías en 1984. Llegó a niveles de 2.408 kilocalorías en 1982. Estamos hablando que lo normal, según la FAO, son 2.780 kilocalorías. Tú mientes descaradamente y lo sabes. Porque a ti lo que te interesaba era atacar a Roy, porque él venía de Copey, porque él en algún momento fue militante de Copey. Insistimos, queda muy mal parado, amigo Vladimir, el gobierno cristiano, ya vamos a hablar de otra cosa, de Luis Herrera, que teniendo un aumento del 50% de los precios del petróleo y endeudando al país, dejó en peor situación de pobreza al pueblo venezolano. Tampoco le hicieron una guerra económica. Además, sentó las bases para el inicio de la desconfianza en el Bolívar. Institucionalizó los mecanismos de sustracción de la renta petrolera al pueblo venezolano. Por cierto, quiso cortar con un cuchillo de cartón, usted, señor Vladimir, para evitar hablar del gobierno de Caldera, y dijo que no era un gobierno cristiano. La pobreza cuando Caldera llegó a 61,37% en 1996 y la miseria alcanzó el 35,39%. No le mienta al país. No haga esas comparaciones. Usted hace una aseveración, coño, señor Vladimir, que duele. Usted dice que de cristiano tiene el gobierno de Nicolás Maduro Moro. Imagínese, más de 2 millones de viviendas. Se está dando duro ahorita con la Misión Barrio Adentro 100%. Con todo el ataque y la guerra económica que tenemos. Pero hay algo que usted se olvidó, y a mí eso, un olvido en usted, Vladimir, que es un periodista avesado, que es un periodista experimentado, un olvido de ese tipo es terrible. Le voy a enseñar algo. En el gobierno de Luis Herrera Campín, vea lo cristiano que era, amigo Vladimir, se dio la masacre de Cantaura. Vea qué cristiano fue, y quiero enseñarlo, por eso esperé hasta ahora, a los que murieron en esa masacre. Sor Fanny Alfonso Salazar, 32 años, socióloga, miembro del Comité Político de Bandera Roja, primer oficial de la FAS. En 1972 fue reina de la primera Feria del Mar en Puerto La Cruz. María Luisa Esteves Arraiz, 27 años, estudiante de arquitectura de la Universidad Simón Bolívar y zootecnia de la UCO,
Anzoátegui, miembro del Secretariado Político Regional de Bandera Roja. Comandante Emperatriz Guzmán Cordero, 38 años, fundadora y tercer comandante del FAS, fue rematada con tiro de gracia, fugada del cuartel San Carlos en 1975, participó en el secuestro del industrial Carlos Domínguez. Las torturaron, Vladimir. Un hombre que viene de la izquierda como tú, que tiene a un padre excelente, militante de la izquierda, no tiene que haber pasado esto por alto. Y esto sucedió con Luis Herrera Campín. Esto era lo cristiano, Vladimir. Antonio María Echegarreta, 24 años, caraqueño, importante cuadro de bandera roja en la capital de la República. Eusebio Ricardo Martel Daza, dirigente obrero nacido en Caracas. Ildemar Lorenzo Morillo, estudiante de la UCB, nacido en San Luis, Falcón, era combatiente del FAS. Carmen Rosa García, 19 años, estudiante nacida en Cariaco, Estado Sucre, destacaba en el campo de la cultura popular y en las luchas reivindicativas de su pueblo, combatiente. Beatriz del Carmen Jiménez, 24 años, estudiante nacida en Cariaco, Estado Sucre. El morguero del Tigre, de apellido España, dijo que las que estaban más destrozadas eran las mujeres. Le rompieron las cabezas con culata y le machacaron sus cabezas. Y nos dicen también que le arrancaron los pezones con alicate. Ese era el gobierno cristiano de Luis Herrera Campín. Euménedis Isidora Gutiérrez Rojas, maestra graduada en el Instituto Arismendi de Puerto La Cruz, hija del sargento de la Guardia Nacional Teodosio Gutiérrez, era natural de San Tomé Anzoátegui y se había incorporado al FAS 4 años antes de su muerte. Enrique José Márquez Velázquez, segundo comandante del FAS, estudiante y empleado de la UCO en Sucre. Con una pierna casi desprendida, solicitó ayuda para su novia María Luisa Esteves, herida en el bombardeo. Henry López Cisco, que era sicario del gobierno de Luis Herrera, luego sicario también de Carlos Andrés Pérez, lo obliga a introducirle las manos en su vagina. El DICIP ordenó luego quemarle los senos y extirparle el vientre de las mujeres que capturaba, porque esa semilla hay que acabarla antes de nacer. Carlos Anzola Hernández, 23 años, obrero y dirigente vecinal del 23 de enero, Caracas, en 1978 entró a formar parte de la unidad urbana de Bandera Roja. José Miguel Núñez, estudiante de la UCB, natural de Sevilla, España, era hijo único. Sus padres partieron a España la semana de sepultarlo en Caracas. Roberto Antonio Rincón Cabrera, comandante, 32 años, natural de Maracay, miembro del CPN de Bandera Roja, fue dirigente estudiantil, obrero y campesino, fugado de la Pica en 1977. El coronel Sifontes Boet, quien comandó tropas del Boca Suraza, admite su fusilamiento cuando salió renqueando por su herida. Mauricio Tejada, estudiante de la UCB, nacido en Colombia, militante del Partido Comunista Colombiano, se vino con su familia a continuar sus estudios en el Liceo Andrés Bello, en Caracas, dirigente estudiantil de la Escuela de Economía y miembro del Centro de Estudiantes, era primer oficial del FAS. Diego Alfonso Carrasquel, 38 años, estudiante. Baudilio Valdemaro Herrera Veracierta, 18 años, estudiante de bachillerato. Carlos Alberto Zambrano Mira, chileno, 30 años. Julio César Farías Mejía, 20 años, dirigente de la ETI, de la Escuela Técnica Industrial. Jorge Luis Becerra Navarro, 20 años, estudiante de la UDO, Núcleo Bolívar, nació en Ciudad Bolívar. José Isidro Serpa Colina, 28 años, obrero, nacido en Barinas. Y tú me dices a mí que el gobierno de Luis Herrera era cristiano. Ni siquiera el de Lucinche. Es terrible lo que tú haces, porque tú eres un hombre conocedor de lo que es la izquierda. Y por unos cuantos churupitos haces la labor de Malinche en contra de tu propio pueblo. Seguimos con la otra pregunta. Responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en la crisis económica. ¿Será cierto eso? ¿Tú sabes cuántas veces nosotros hemos explicado lo que es el bloqueo financiero? Que ojalá, yo le pido a Pascualina desde aquí, Pascualina, sácame el número, si es posible que nosotros podamos tener acceso a lo que no hemos podido pagar
en alimentos, medicina, para ver si no es responsabilidad de Estados Unidos el bloqueo financiero que le tienen en esta guerra económica. Que una persona como tú dude en este momento y diga que eso es un cliché, que Estados Unidos no nos tiene una guerra económica, porque es Estados Unidos, camarada. No es los cigüí que tiene al lado, Fedecámara y compañía. No, es una orden del Departamento de Estado norteamericano, Vladimir. Repito, que tú no lo sepas. Un hombre avesado, un hombre que viene de la izquierda. Y con las credenciales de izquierda que tú tienes. El sometimiento de Fedecámara, una economía fracasada, incumplimiento de pagos. Tú sabes que estás mintiendo. Te repito, en el bloqueo financiero, a nosotros no nos permitieron ahorita en diciembre, Vladimir, ¿no se te ha ocurrido preguntar sobre eso? Que no pudimos pagar los alimentos. Porque los bancos no podían aceptarse, so pena de ser sancionados por el gobierno norteamericano. Eso tú no lo sabes. ¿Cuántas veces nosotros lees el libro de Pascualina? No te lo leas con asco, así como hablaste, así como desdeñaste de Madeleine, de Telesur. En una entrevista dijiste, no, Madeleine, eso no. No desdeñes de la gente. Tienes que agarrar y acudir, por lo menos, en el ejercicio de la profesión del periodismo, cuando se quiere ser, como dices tú, o taladras a cada rato, que quieres ser imparcial y que no perteneces a ningún bando, no utilices el periodismo para hacer este tipo de ataques. No trates de confundir a la gente. Tú sabes muy bien que el modelo socialista no ha sido implementado en ninguna parte del mundo y que el modelo socialista ha sido asediado siempre por el modelo capitalista. Y el modelo capitalista es el que impera. El modelo capitalista es el que impera. Cuando tú hablas de ese sometimiento a Fedecámara, tú estás pasando por alto no solamente a una organización que ha estado desde el momento en que llegó el comandante Chávez conspirando, no solamente eso, sino que ha sido una organización que desde su creación tomó el poder económico en Venezuela. Tú lo sabes, eso no es nada nuevo, tú no estás aprendiendo nada nuevo. O sea, yo digo que a veces tenemos que ser, oye, por favor, tener sindéresis, chico, para decir las cosas. Y Roy es un caballero. Roy te respondió lo que él agarró y dijo, yo no soy ningún ducho y experto en economía. Ahora, tú dices, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? Sí tenemos responsabilidad. Fíjate bien que te lo estoy diciendo yo. Y para que lo tomen los de la derecha y lo tomen como herramienta. Sí tenemos responsabilidad. Sí. Porque todavía hoy, incluyendo del bando nuestro, estamos tomando como marcador a Dollar Today. Jorge Rodríguez decía en estos días, en una entrevista que tú le hiciste, decía que cómo es posible que si Dollar Today estaba bajando de precio, los señores importadores no bajaban los precios y seguían aumentando. Y él tiene toda la razón. Pero no basta con tener la razón, vean ustedes. Porque si nosotros vamos a agarrar los productos que tenemos, empresas básicas, empresas del Estado, y le vamos a tomar como referencia los precios de Dollar Today, estamos jodidos, eso es un error nuestro. Eso es un error nuestro. Porque ¿de qué vale que el presidente de la República trate de luchar contra la subida de precios subiéndoles el salario a la gente? Pues imagínense nomás si el presidente Nicolás Maduro hubiese obedecido las instrucciones de Fedecámara y del Fondo Monetario y no le hubiese aumentado ni medio en salario al venezolano. No hubiese hecho los aumentos de salario al venezolano. Imagínenlo. Y tú dices que eso es un mecanismo fracasado,
Coño, pero no hablas de Dollar Today. Tú no hablas de un marcador golpista que lamentablemente, mire, el otro día hubo una persona que agarró y me dijo a mí, la economía es una ciencia perfecta. No, te he equivocado. Nada aquí es perfecto. Todo, absolutamente todo, es sensible al cambio. Y sobre todo, cuando ese cambio va a favor del pueblo venezolano. La economía, decía Chávez, tenemos que reinventarla. ¿Y a favor de quién? A favor del pueblo. Nosotros no podemos seguir utilizando los mecanismos econométricos de la derecha. No, todo lo contrario, nosotros tenemos que atacar esos mecanismos. Tenemos que atacarlos. Y nosotros no podemos seguir diciendo que somos revolucionarios si no nos revisamos. Y no estamos justificando con la guerra económica el subir los precios de cualquier producto que produzca el Estado en nombre de ese marcador. No puede ser. Ese es un error nuestro. Es un error nuestro, camarada. Y yo lo acepto. Pero lo que yo no acepto es que tú me digas a mí que durante 18, 10, casi 20 años que tenemos de revolución, aquí no ha habido avance. Yo tampoco voy a aceptarte a ti que me digas que desde el año 2014 para acá no ha pasado nada. Porque sería un insulto, una bofetada a nuestro pueblo. Una cachetada que le estás dando al pueblo desde una televisora, que por cierto, al final, y da asco eso, al final ella has dicho a Jorge Rodríguez, ¿qué pasa con la renovación de la señal a Globovisión? Que tú, como lacayo y como Malinche, salgas a pedir la renovación de la licencia, nada más que por mantener tus billeticos y tus reales, porque eso es todo lo que estabas buscando. No hay nada peor que la traición a tus propios ideales, chicos. A mí me irán a regañar por cualquier vaina, pero no por fascista ni por traidor. Y repito, Rollo es un caballero. Un caballero. Y esta revolución, que ni siquiera el fascismo ha reconocido como movimiento social y político dentro de la nación, ni siquiera por los Estados Unidos, que siempre se la pasa diciendo que somos ilegítimos de origen. ¿Cómo que ilegítimos de origen? Y que ustedes han tenido unas victorias pírricas en momentos circunstanciales y por el enorme poderío mediático que tienen de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. ¿Cómo es que le dijiste a Jorge, tú no estás, cuando Jorge dijo que Almagro es una basura, porque es una basura, le dijiste, no estás instigando al odio? Coño, Vladimir, pregúntale a tus amiguitos de allá desde Miami, todos amigos tuyos, a donde tú estuviste ahorita recientemente buscando entrevistar a Jaime Bailey. Pregúntale quién instiga al odio y quién instiga al magnicidio y quién instiga a exterminar a esa raza llamada chavismo. ¿Cómo es eso? ¿De qué habla? Yo espero, yo he hablado ya 2 veces con Pascualina, yo necesito seguir explicando con números a la nación entera lo que está pasando. Eso sí, compadre, también es hora de que nosotros volteemos y empecemos a chequear nuestros índices. Y a chequear, sobre todo, para entender que no podemos estarle acompañando en algunas ocasiones, acompañando, porque esa es la palabra, a las verdades, entre comillas, econométricas del capitalismo. No. Nosotros tenemos una labor esencialmente transformadora. La economía nuestra tenemos que transformarla. ¿Dentro de un mercado internacional neoliberal? Sí. Pero para adentro, protección a nuestro pueblo. Y sentarse con el pueblo a ser sincero.
¿Usted sabe cuántos autobuses ha entregado el presidente Nicolás Maduro? ¿Cuántos taxis ha entregado y que nosotros tengamos una crisis en transporte? ¿Qué vaina es esa? Hay que llamar al que se le entregó el autobús, al que se le entregó el carro, a las federaciones de transporte a las que se le entregaron carros y autobuses. Y no seguir con esto de que no, se me jodió el autobús. O bueno, hacen falta dólares. No, esos tiempos pasaron, camarada. O inventamos o erramos. Esos tiempos pasaron. Y otra cosa, quiero enviarle finalmente un saludo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ustedes no saben cómo la han atacado. Al ministro de la Defensa, Padrino López. Al de Ceofán, comandante del Ceofán. Camarada, el apoyo del pueblo a ustedes es permanente. Esto que va rodando siempre por allí para tratar de divorciar a nuestra forma, a Remigio Ceballos, del Ceofán. Por cierto, muchas gracias por, lo digo por segunda vez, no la traje acá, por la cruz del Ceofán en su primera clase que me fue entregada en el Teatro de la Academia Militar. Ustedes deben entender, no solamente el hecho de que ustedes son pueblo, sino la función que ustedes tienen dentro de la Revolución Bolivariana y el ideario libertario, bolivariano, revolucionario que dejó nuestro comandante Hugo Chávez. Pueblo y Fuerza Armada. Pueblo y Fuerza Armada. No más a seguirle. Yo salgo en defensa de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Salgo en defensa de todo el pueblo bolivariano. Podrá venir Trump y que lo consideren como una sorpresa y que se hagan pipí en la alfombra recibiéndolo. Ese es su peo. Es como alguien aquí que decía, bueno, viene Donald Trump, ay, coño, sí. ¿Y cuál es el problema? ¿O es que nuestro presidente no es presidente también? Allá aquellos que se me den la alfombra cada vez que lo vean. Chao, nos vemos el martes. Por un mejor mañana y un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante. Prepárense. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los